Ya está con nosotros. Bueno, ya está con nosotros don Jorge Arrate, así, un prócer de la política chilena, así, del Partido Socialista, de exministro. Ex Partido Socialista. Ex Partido Socialista, exministro. Bueno, pero el verdadero Partido Socialista, que eso... De Real, de El Real. socialismo chileno. El socialismo chileno, los ex Partido Socialista es el partido más grande del país. No, perdón, y Jorge Arrate fue también en algún minuto candidato. Hay Claro que que sí, decirlo. claro que sí. Fue de hecho... El 2009. Exactamente, Sí, eso fue mi opción en algún minuto. No soy así que- antipresidencialista, yo creo que la gente hace No, cosas sí, mucho más interesantes de ser Jorge, lo que pasa es presidencial. que Hassan, tú sabes que es británico y es yo monárquico. sé. Él ¿Ah? es pro monarquía, entonces es antipresidencialista. Por eso está aquí con la reina. Claro, ¿ok? Con la reina de la reina, Con la además. reina de la reina. Además. Por supuesto. Jorge, qué gusto tenerte acá con Muchas nosotros gracias. el día Yo soy de hoy. fan, me voy a disculpar al tiro. No esperen que esta Dele. sea, Es más, sea una... haga gala, ¿Sí? haga gala de No, fanatismo. quiero avisar porque después la gente dice, no, pero estos periodistas que se les nota tanto que han volado. Mira, hoy se me va a notar absolutamente, soy calcetinera de Arrate. Así que eso nomás quería decir. Bueno, Nada más, muchas quiero gracias. dejarlo claro y prístino para que después no me vengan a alegar de que se me nota que me voy para un lado. Sí, me voy para ese lado. Bueno, hay distintas categorías de invitados, ¿cierto? De niveles. Y en la categoría máxima hay personas que Kramer ha imitado. Ha imitado, claro que Eso sí. es el nivel, sí, yo me Ese acuerdo. es el nivel- Nivel Ah, premium. Muy Nivel buena premium. imitación encontré yo. Sí, Jorge, te imitó. Jorge, ¿te imitó Arrate? Yo no sabía eso. Lo voy a tener que buscar. Mira, y yo lo estoy agradecido con él porque yo me doy cuenta que me imagino yo, que imitar a alguien es una cosa que requiere mucho trabajo. Mucho trabajo de verla. Y yo no era una figura que tuviera una gran proyección hacia adelante. Todos sabíamos que no iba a ganar la elección presidencial, no tenía cargos públicos ni los iba a tener después. Y Kramer hizo una imitación bastante bien. Yo me reí mucho. Era buena la imitación. ¿La sentiste Le salió buena? bien. ¿Te sentiste- Yo me reí mucho. Les puedo contar una anécdota sobre A ver. cuando esto fue una entrevista que me hizo Camiroaga, Felipe. Ah, Y en parte de la entrevista era que entraba un señor que era Kramer, Ajá. disfrazado de mí. La Claro. estamos viendo, ¿ah? La estamos viendo. Esa misma. sí, mire. me acuerdo. Bueno, y nos sentamos y empezó este programa. Si tienen ese programa, esto está ahí. Pero hubo un momento en que Kramer, como Jorge Arrate, dijo, necesito 2 lucas para pagar el taxi, una cosa así. O, no me acuerdo para qué era. Y bueno, insistió y yo me metí la mano en el bolsillo y le dije, mire, no tengo 2, pero aquí hay un billete de A5. Y me dijo, cállese, que me está echando a perder el avión. No me mate el remate. No me mate el remate. No me claro. mate el Pasan, remate. cosas que pasan. ¿Ah? Cosas que nos pasan. Sí, eso te iba a Sí. decir. Cosas que nos Jorge, pasan. cuéntanos, a ver, para entrar en materia ya de frentón, ¿cómo has visto toda esta situación que está ocurriendo hoy día, que se está viviendo respecto a lo que hemos hablado, largamente en el programa, pero además que es sin duda alguna un tema nacional que nos incumbe a todos, que tiene que ver con el plebiscito de salida de la constituyente y que ha tenido una campaña sostenida de antes desde una opción, que es la opción rechazo, y también una situación, yo diría, y esto voy por colores propios, poco clara por parte de la opción apruebo. No ha sido una campaña que uno dijera realmente se está estableciendo un discurso claro que la ciudadanía pueda entender. ¿Cómo has visto tú esta situación hoy día? Mira, yo creo que tú tienes razón, que es una campaña, primero, para una opción que es binominal, Sí, es claro. una opción apruebo Absolutamente. o rechazo. Binaria. Así, binaria, así son generalmente así son los plebiscitos. Entonces hay gente que se preocupa porque dice, esto está muy polarizado. Bueno, si la democracia es para que debatamos y resolvamos sobre diferencias. Exacto. No existe una democracia basada en la idea de que todos tenemos que pensar lo mismo. Y esa idea del consenso que usan algunos entre el amarillismo y el misterio,
Esta idea de la casa de todos. La idea de la casa de muy rara, todos. además. ¿Qué les importa ahora? Porque antes tampoco les importaba. Es evidente que casa de todos. No existe una constitución en que todos estén de acuerdo. Es que además es imposible. Es No, O sea, imposible. además nosotros podríamos estar de acuerdo acá No en una su creación, opción. eventualmente Claro. es un producto final. 50 años después todos están de acuerdo. Sí. Y se crea el consenso, no es que el consenso aparece durante la redacción. Claro. Por eso siempre doy los ejemplos anglo, ¿no? La seguridad social, que es un concepto que no existe en Chile. Hablábamos, queremos eliminar la Sí. AFP y tener la seguridad social. En Estados Unidos la gente cree en la seguridad social, no porque la gente es letrada o iluminada, es porque hay un edificio que dice seguridad social y llegan cheques que dicen seguridad social todos los meses a la gente. En Inglaterra la gente apoya la salud gratuita, no porque son más letrados, es porque saben que pueden ir a cualquier hospital y tener servicios de calidad gratis. Entonces, al final las cosas que la derecha rechaza, dice que esos no son de todos, terminan siendo de todos por la realidad de la práctica, por los de hechos consumados. Entonces, Porque hay no que darle queda un otra. tiempo. Que no les queda otra. Ahora, yo creo que la campaña del rechazo efectivamente empezó hace mucho tiempo, empezó, yo no sé, desde tiempos inmemoriales, Sí. diría Yo creo yo, que está porque claro. ellos siempre se negaron a sustituir la Constitución de 1980. El reclamo por una nueva Constitución es muy antiguo. Desde Viene el 80, desde los 80. desde que se creó esa Ah, constitución, así es. que empezó la campaña de rechazo en ese momento. Claro. Se porque- hizo para que no se pudiera cambiar. Por supuesto, porque además esta Constitución fue aprobada en un plebiscito brujo. Absolutamente. Eso lo sabe todo el Sí. mundo, ya nadie lo niega. El número de votantes en provincias, en ciertas regiones, era más que el número de habitantes. Fue un escándalo. Incluso la confección del voto fue escandalosa. Claro que sí. Bueno, pero este es un reclamo muy antiguo al que siempre se opuso la derecha e incluso se opuso a su modificación. La Constitución tuvo, sin embargo, una serie de modificaciones y en un momento hubo una importante que fue la del año 2005. La del lago. Sí. Bueno, yo sobre eso quiero decir lo siguiente, porque esto es algo que a veces se salta. ¿Ah? El 2005 se suprimieron los senadores designados. Claro. Fue una de las cosas que se modificó. Una de las cosas, Eliminaron. lo principal, se eliminaron los senadores designados. Y el Lo que no Consejo se de dice- Seguridad Nacional. Lo que no se dice es que ese año o el siguiente terminaban, porque Pinochet alcanzó a nombrar 2 generaciones de senadores designados. Designados. Tienes toda la Terminaban razón, Jorge, los terminaba, senadores claro. designados. Y por lo tanto correspondía, en una parte importante, al gobierno nombrar los Sus nuevos senadores senadores, designados. Y otros correspondían, por ejemplo, a un excontralor. Bueno, se estaba, me había olvidado eso. estaba, por Había ejemplo, otro. Octavio Elwin, que había sido contralor. Estaba Enrique Silva Sima, que había sido contralor. Había otro que era ministro de la Corte Suprema. Estaba, yo recuerdo porque fuimos compañeros de la Escuela de Derecho, Libedinsky, que fue presidente de la Corte Suprema. En los comandantes en jefe, porque había, acuérdense ustedes que los senadores designados era uno de la Marina, uno del Ejército. Sí. Pero en los comandantes en jefe también había donde elegir. Síntesis. Si se hubieran designado nuevos senadores, la concertación habría quedado con mayoría en el Senado. Gol. Ahora, Qué buen punto. el haberlo... Qué buen punto. Es que yo lo No, es dije que antes, tienes- yo no tienes tenía razón. cargo político, en ese momento estaba bastante aislado. Y me acuerdo que le dije a amigos que sí estaban involucrados, le dije, pero van a suprimir los designados cuando los designamos nosotros. O sea, la Obvio, derecha acepta que se obvio. supriman Sí. cuando ya no le sirven. Si no los elijo yo, no los elige nadie. Sí. Entonces, me dijo es que nosotros no podemos votar a favor de una institución a la que hemos estado siempre opuestos. Claro. Me parece razonable, le digo yo, pero se agrega una disposición diciendo que se nombran y esos senadores firman ante notario, ante la opinión pública, que van a renunciar en el momento en que voten los cambios constitucionales que hay que hacer.
Por ende, además se da una lectura una lectura comunicacional tramposa Pero para la ciudadanía. yo absolutamente. creo que sí, yo creo que las reformas del 2005 fueron, en realidad este punto, fue en beneficio de la derecha. Hay que ponerla al otro Bueno, lado. pero ahí hay un elemento, Jorge, que es muy interesante y que me gustaría ver cómo tú también ves esta situación, porque quizás el único texto que se ha hecho cargo del proceso de vuelta a la democracia es el texto de Tomás Mulián, Ah, sí. Chile, Anatomía de un mito. Un libro, que un yo hito, diría que fue un es hito. clave, absolutamente. De Yo hecho, estaba en el gobierno en ese momento. bueno, ahí él habla y él establece el concepto de gatopardismo y desarrolla un discurso muy interesante, muy interesante. Pero justamente como tú estabas en el gobierno, a mí me gustaría saber cómo se va configurando también las negociaciones que se van desarrollando. Porque lo que dice Bernardita es cierto. Finalmente, yo entiendo que la política es negociación. O sea, yo creo que eso sería un error creer que no lo es. Sin duda. Depende de qué tipo de negociación. Exactamente. El cómo se da esa cómo se da esa negociación y qué es lo que se negocia. Sí. Desde ese punto de quiénes? vista, Jorge, ¿cómo fueron estas dimensiones que hoy día también nos generaron un estallido social, que hoy día la gente quiere bajarle el perfil a la importancia de ese estallido social, y finalmente nos tiene en este proceso que puede dar una instancia de respiro importante a la ciudadanía chilena y un cambio de paradigma, como diría Boaventura de Sousa? ¿Qué es lo que, cómo viste ese momento? Tú que estabas en el Mira, gobierno. primero quiero decirte que para mí el libro de Tomás es uno de los grandes libros de ciencias sociales y de análisis político del siglo XX, no cabe Sí, ninguna duda. y piedra angular de la historia de nuestro país, No, además. Yo creo que tremendo, es tremendo, y eso se ha mostrado porque es un libro que perdura en el recuerdo y que se sigue leyendo todavía hoy día. Y que porque hoy día tiene vigencia. Así sí. es. Bueno, yo creo que ese libro remeció bastante al interior de la concertación. Ya en la concertación se había producido lo de los autoflagelantes y los autocomplacientes. Tienes toda la razón. Y esto vino a reafirmar ciertas disidencias que habían en el interior y perspectivas distintas. ¿Por qué? Porque la concertación estaba siguiendo un camino que yo he descrito como un camino desde la disidencia con el sistema, el contrasistema. Eso era la concertación. El no era eso, ¿no? Era contra la Constitución, era contra Pinochet, era contra su herencia. Eso era lo que ocurría en ese momento, pero había un tránsito en curso a posiciones de confort, como se dice. Había un acomodo. Autocomplacencia, claro. La autocomplacencia iba ganando terreno y fue ganando sucesivamente terreno. Yo solo estuve en el gobierno en la década de la última década del siglo pasado. Sí, claro. Después no estuve, pero el terreno que se iba ganando condujo al final a dos cosas. Uno, en el gobierno de Bachelet, a un sector que desde dentro del gobierno boicoteaba al gobierno. Claro. Y hoy día Toda la razón. a un sector Hoy día nos pasa lo mismo. que se pasa al rechazo. Entonces yo te digo, y con esto termino esta observación, yo miro hacia atrás y hago una reinterpretación, porque yo siempre he tenido la convicción que es la derecha la que impidió los cambios que se querían hacer. Y eso es así, nunca se aprobó durante el tiempo de la concertación ni una ley, ni una sola, sino negociando con la derecha. Te voy a decir lo siguiente, yo fui ministro del Trabajo, yo mandé un gran proyecto de restitución de derechos a los sindicatos, de ampliación de la negociación colectiva, el año 95, y logré pasar todos los filtros del gobierno. En algún momento pensé, me están dejando pasar porque saben que lo voy a perder. Porque en fin. saben que llega a Bueno, tope. pero dije, no, esa es una, Vos dale que allá te interpretación mía muy de mala fe. Y en realidad ese proyecto yo lo negocié con un senador
de la oposición, lo tuve que negociar. Pero antes de votar la idea de legislar, la derecha exigía negociar artículo por artículo, inciso por inciso, antes de votar la idea de legislar. Entonces lo hicimos 1 año y medio y finalmente llegó la votación de la idea de legislar al Senado y perdí por un voto. Por un voto. ¿De Perdí quién por un se voto. puede saber? Mira, hubo unos pareos raros. Por ejemplo, se pareó Arturo Frei Bolívar, que era demócrata cristiano, y que se supone que votaba a favor. Se pareó con otro que también era un voto a favor, con Eugenio Cantuarias, que era de la UDI, y era el único voto que fuera el de Taller, con quien negocié, que yo había ganado. Había uno de la De la UDI derecha, que, digamos. sí, senador por Concepción. Pero se parearon. Entonces se perdieron 2 votos. Y hubo un demócrata cristiano, que prefiero no lo voy a nombrar. No. Innombrable. No, porque le vino dolor de cabeza Es que súbitamente. Es que hay gente Se que le viene retiró dolor de Y cabeza. se a su retiró. oficina y yo perdí 19-18 esa votación. Bueno, no hubo una sola ley que se pudiera aprobar sin los votos de la derecha. Entonces, era una situación... Pero, ¿por qué reinterpreto? Porque ahora vuelvo a imaginarme mis reuniones de consejo de gabinete, yo no hacía vida social, mi círculo de amigos no estaba ahí, ¿no? Pero llegué a tener una relación bien afectuosa con algunos de mis colegas, ¿no? Y incluso les tengo hasta hoy una estimación personal. Bueno, y yo digo, bueno, si estos están ahora por el rechazo, es evidente por qué no avanzó más la concertación. Claro. Porque no solo la derecha se oponía, sino que además había dejadez, falta de ganas, falta de deseo por hacer las transformaciones que había que hacer. Qué diplomático Eso está es- siendo. ¿eh? no, Qué diplomático está siendo. Un caballero, diría. caballero. Un caballero. Voy a discrepar. A ver. Voy a discrepar. Aunque Para darle color a esto. estoy de acuerdo, voy a discrepar porque a mí me pasa algo muy similar en términos de la reinterpretación. Porque yo he dado clases precisamente de la historia de los 90, de la concertación, por años. Y siempre les digo a estudiantes muy jóvenes que tienden a ser muy críticos con la concertación, que interpelan mucho. Ojo, que son 20 años y hay que tener matices, entender que no es todo lo mismo y hay que entender el contexto específico, los juicios anacrónicos, ¿no? Cuando uno juzga con los ojos de ahora un contexto muy diferente, no aplica porque uno no entiende las alternativas reales que enfrentaron las personas. Entonces la justificación que siempre dan, ¿por qué no avanzaron más? El ejercicio de enlace, ¿qué pasó? El boinazo, ¿qué pasó? La amenaza de una regresión autoritaria que a estas alturas no da miedo de la misma forma, pero claramente en esa época era real. Entonces yo siempre decía, bueno, hay 2 explicaciones por el avance, porque sí hubo avances, pero fue limitado. Una explicación es que no pudieron hacer más porque fueron bloqueados por la derecha, y otra explicación es que no quisieron hacer más porque se enamoraron de los privilegios. Son 2 Les interpretaciones. acomodaba, claro. Y yo siempre decía, bueno, si uno mira esos 20 años, yo diría que al principio es súper razonable decir que tenían miedo de una regresión autoritaria, porque vino Che en el Ministerio de Defensa como comandante en jefe, que fue muy real esa amenaza, pero eso no es una excusa cuando Andrés Velasco en los 2000 está bloqueando una reforma tributaria. O sea, Ya, pero entonces hay esa que reinterpretación que hace Jorge Pero- tiene pero- cabida. tiene pues. su- No, Claro. pero cuando hace... No, pero yo igual ahora hago la reinterpretación. A ver. Entiendo. Incluso con Sí, las dale. personas que estaban muy presentes en los primeros años. Es decir, ¿qué está pasando acá con esas personas que uno asume que no tenían otra opción, pero hoy día están activamente defendiendo Sí. una cosa? Entonces uno dice, quizás nunca quisieron. Es que Eso claro, me abro a eso- eso. eso Pero dice. lo hago, pero quiero hacer una pregunta. Es una posible interpretación y yo he hecho exactamente la misma reflexión. Pero podría discrepar pensando que quizás sí estaban de acuerdo antes. Exacto. Y han cambiado. Y quería preguntar que quizás han cambiado y por qué han cambiado. Porque si uno mira, por ejemplo, la reforma de Lagos, que estuvimos hablando, es cierto que lograron eliminar los senadores designados justo en el momento que dejaron de nombrarlos la derecha, pero el punto es que el fenómeno de
la institución de senadores designados una mala forma de tener personas en una segunda cámara, porque genera Sin duda. un bloqueo frente al gobierno actual. Entonces, un problema de tiempos, es una mala idea. Además, cuando lo nombran militares. Y la gran tarea de Lagos en 2005 fue quitar el tutelaje militar de la Constitución. Eso es lo que lograron. Y pusieron de vuelta un tutelaje civil, el binominal, que se constitucionaliza y otras cosas. Pero el gran tema era sacar los militares, y eso sí lo hicieron Consejo de Seguridad Nacional y todos los demás. Y Lagos, en 2020, voy a leer el tweet, es capaz de decir, en 2020, la Constitución ilegítima en su origen es la de Pinochet. Mi firma está en las reformas que la derecha permitió realizar. Y nunca dije que fueron por el pueblo y para el pueblo. Hubo otros cambios que se quisieron hacer, pero la derecha los vetó para mantener sus intereses. Eso es Lagos en 2020, y yo pienso en el Fondo Único de Salud, propuesta ahora del gobierno de Lagos, eliminar los quórums supermayoritarios, propuesta de la Convención Constitucional, y esas cosas Lagos quiso hacer en su momento y no pudo. Entonces mi pregunta es, si en 2020 Ricardo Lagos es capaz de decir eso, da la impresión que quizás no pudo hacer más, y ahora en 2022 está actuando como está actuando, quizás algo cambió entre medio. Quizás no es que nunca quisieron, sino que hay un cambio específico en esos años, y eso tiene que ver con una generación que tiene una desconexión con el presente. Quizás algo más está pasando, porque son muchos compañeros de ustedes que están en esa posición, que tuvieron poder en un momento, que eran colegas y ahora están en otro lado. Son muchos dentro de un grupo pequeño. O sea, Sí, por supuesto. yo creo que es un sector de la una élite claro. política. Claro. Exacto. No, a mí me Pero parece muy interesante todo lo que ha planteado, coincido con gran parte, y me parece muy interesante la perspectiva que él plantea de decir, no hagamos el supuesto de que en ese entonces ya pensaban así, sino que fueron cambiando, porque la gente cambia y tiene derecho a cambiar en el curso de 20 años, es cierto. Pero yo viví eso, entonces yo tengo algunos elementos, por lo menos en algunos casos, para pensar que efectivamente en esa época había lo que he dicho, como dije, una dejadez, una falta de deseo para hacer grandes reformas. Fíjate que yo creo Faltaba hambre. Hambre de reforma. y además yo fíjate que apoyando la tesis de Jorge, me acordé de una entrevista que lamentablemente por el fallecimiento de la Tati Pena, una amiga a la que quería y quiero mucho, Sí, claro. la Tati entrevista a Pedro Lemebel. Pedro Lemebel tuvo dos entrevistas televisivas, una con Pedro Carcuro y otra con la Tati Pena. Con la Tati Pena, cuando se emitió, fue editada. No voy a decir censurada, pero fue editada. Y a raíz de la muerte de Tati, se publicó completa, así que se las aconsejo, está en YouTube, así pueden verla. Y es muy interesante porque en un minuto Pedro Lemebel cuenta que cuando Elwin asume el gobierno se hace un trabajo, se hace una presentación para los artistas y para el mundo de la cultura. Pedro Lemebel no fue invitado a este acto y él logra ir de forma fraudulenta, digamos. Y en un minuto se Muy sube, de Lemebel. muy de Lemebel, muy de la yegua. Muy además. de La Lemebel. yegua Muy de la yegua del apocalipsis. Le haría con Pancho Casa. Exactamente, muy de la yegua. Y se logra subir al escenario y despliega un lienzo. No recuerdo qué es lo que decía, pero Sí. en el fondo era algo así como que se incluyera a todo el mundo, ¿no? Y en ese entonces, esto lo cuenta Pedro Lemebel, así que usted puede verlo, yo no solamente estoy citando, él cuenta que se le acerca Mariana Elwin, ya metía mucho en el gobierno, digamos, y le dice, te ruego que no ensucies en definitiva esto y que no transformes el gobierno de mi padre en un gobierno de prostitutas y maricones. Ay. ¿Por qué saco esto a relucir? Porque finalmente eso que está en el ámbito de lo privado da cuenta también de un discurso que después se refleja en lo público. Voy a poner otro ejemplo que no necesariamente es chileno, pero que ocurrió en Puerto Rico con el gobernador Ricky Barceló, creo que es el apellido, cuando se descubren los WhatsApp que él tenía en forma íntima con personas cercanas donde tenía un discurso misógino, homófobo y clasista. Y hay que recordar que el discurso que llevó
a Barceló a ser gobernador en Puerto Rico era justamente un discurso feminista, amplio y obviamente no clasista. Nadie desarrollaría un discurso clasista para llegar al poder. Creo que es importante entender, y aquí me acordé de este texto precioso que se llama Pentimento, no me acuerdo el nombre de la autora en este minuto, que es importante entender que de alguna manera lo que está en mi inconsciente, consciente, en el preconsciente siempre trasunta. Y ahí me hace mucho sentido lo que dices tú, Jorge, porque creo que finalmente igual había una democracia cristiana, una parte de la democracia cristiana que siempre ha estado dividida, que había sido golpista y que evidentemente, más allá que después propicia la vuelta a la democracia, seguía en un cierto discurso. El Partido Socialista, me consta, yo estaba en la universidad, estaba dividido entre Almeida y Núñez, o sea, establecía también divisiones importantes. El Partido Comunista siempre fue mucho más como más dogmático en ese aspecto, pero habían situaciones internas dentro de la misma concertación que probablemente dificultaban y que hoy día, al alero de esta visión, yo creo que deja en evidencia lo que tú estás planteando. Yo creo que había sutilezas que evidentemente no se decían ni se mostraban. Pienso que sí, pienso que es así, pero no descarto la tesis de Hassan. Sí, no descarto la arista que abre Akram sobre la posibilidad de que algunos hayan cambiado también. Eso también puede haber ocurrido, también, ¿no? Yo me he ha visto, pasado. Sí, Bernardita ya, está cada pero día nosotros más... Yo estoy no. cada día más facha. Mientras más vieja me pongo, más facha me pongo también. Así que pasa, Es puede una cosa- pasar, sí, efectivamente. pero hay una cosa distinta que está pasando con esta generación. Porque no se te nosotros- nota hasta ahora, ¿eh? Se le nota poco, se le ¿Sabéis nota lo que es poco. importante de lo que decían ustedes? Y quiero destacar la frase de lo privado es político. Porque finalmente lo único que define nuestra política es lo que hacemos en privado, no lo que hacemos en público. Exactamente. Ya, pues, pero precisamente por eso, como nosotros podemos tirar como cierta tesis acerca del cambio de este grupo pequeño, pero que tuvo papel importante. Pero ¿cómo lo vive? Porque supongo que hay más conversaciones de... Porque es difícil hacer ese ejercicio de entender qué está pasando en él. ¿Cómo lo vive un poco desde dentro, digo? Perdón, no te entendí bien. Desde dentro de... Nadie te Es que al entendió, final Hassan. no, Nadie no, entendió tu no. pregunta. Ya, eso es el tema de... No, lo estáis tratando de poner en una forma diplomática. Esos son los grados de Es que- separación. es que eso no te La queda bien, tú no distancia eres que yo tengo diplomático. con Ricardo Lagos es mucho más grande que la distancia que tiene usted. Ya con todo este grupo, esa generación que... y ese grupo sociológico que digamos que estuvo en el gobierno, que participó, que luchó juntos, que eso al final, como usted dijo, que tenía una buena relación con los colegas en algún momento. Eso deja de que, ya, por supuesto que uno tiene discrepancias, diferencias, pero en este momento han puesto al otro lado de la vereda. Es muy fuerte eso. Entonces supongo que hay algo idea de cómo se justifican los que están, porque no son solamente los más visibles, hay muchos que están en eso. Mira, voy a contestarle a Asham, pero primero quiero decirles que el asiento del invitado No, está feroz. Tiene- Es maravilloso. Está feroz. tiene un Qué bueno. maullido, un Qué bueno que lo gruñido. digas. Yo Gracias. me Y estaba haciendo el huevón todo sol- este rato. eso se Estaba resuelve desesperado. con un poquito de W40, aceite. sí. ¿Ah? Porque Gracias por dejarlo en Sí, evidencia. es que- Yo decía, la gente se dará cuenta de este Yo estaba pensando en chiquillo. dos No, sonará. es lo que ustedes piensan. El ¿Sonará problema afuera? es que ayer yo estaba sentado en una silla así que estaba sonando y después colapsó. Entonces yo en este momento estoy rezando Así que que no se agárrate, pase voy a empezar nada a- porque voy a hay su- una complejidad. Mira, de esto. lo que pasa, Jorge. voy a empezar Podría a hablar ser así. mucho ahora. peor. Mira, Jorge, si colapsas, nosotros somos muy solidarios, colapsamos todos. Ah, está muy bien eso. Eso mal de mucho. Pero por si acaso me voy a sujetar así ahora. Agárrate, Jorge. Agárrate. Perdón. Se me olvidó que me había... ¡Obvio! Ese chiquillo a cualquiera le hace olvidar todo. Eso sí es profesional. No quiero comentar cómo Esta era mi pregunta colega. nació muerta, señores. Nació muerta esta pregunta. No hay caso. No, los 6 grados de separación, los grados de separación. Mira, sí, tienes razón de que hubo que estamos hablando de un grupo generacional, yo creo. Si uno mira los ministros de esa época que están hoy día por el rechazo, demócratas cristianos, no todos, porque hay también algún par de PPD, en fin.
yo creo que efectivamente conforman un grupo generacional. Claro. Y si tú miras también los amarillos, hay una presencia también hay un factor generacional que está sin duda jugando. Ahora, esa generación es una cosa muy variada, muy amplia, porque yo no tuve un pasado con ninguno de los ex ministros demócratas cristianos que hoy día están por el rechazo. No estuve ni en la primaria, ni en la secundaria, ni siquiera en la universidad, porque muchos de ellos eran de la católica, y yo y sigo siendo del azul. ¿Ah? Bueno, Arrate chuncho. Chuncho, sí. Arrate chuncho. Totalmente chuncho. Bueno, lo que pasa es que yo provengo de una generación que hay dos ramas, ¿no? Hay una rama que es una generación que venía de familias de clase media en general, que vivían a 3/4 y un repique, como se decía, o a palos con la águila, y que eran laicas, padres masónicos, masones, Ya. educados en la educación pública. Yo tuve una parte en educación privada y toda mi secundaria en el Instituto Nacional. Ahí conocí a Ricardo Lagos. Yo estaba en primero y él estaba en el último año. Bueno, entonces esa generación es una generación que también tiene su propio camino, que tiene una ruptura con los padres, porque la mayor parte de esa generación y de mis amigos rompen simbólicamente. Yo nunca rompí con mi padre, pero mi padre era radical y era masón. Y yo iba cuando tenía 15 años, 14 años, mi primera experiencia política era acompañarlo todos los miércoles o jueves en la noche a la Asamblea Radical, donde vi por primera vez la política como desde niño, ¿no? Como espectáculo, y que es muy, muy interesante, porque el radicalismo era un partido en esa época muy floreciente, que debatía mucho. En esa época, qué bueno que dijiste. Gracias Tenía había grandes oradores en las asambleas y hacían ejercicio para lucir su oratoria. Entonces, mi padre terminó socialista, porque firmó para inscribir legalmente al Partido Socialista cuando nos reunificamos, Almeida y yo, en un solo partido, y mi padre firmó para inscribirlo legalmente. Hicimos ese periplo, ¿no? Y para mí siempre nuestro adversario en la universidad fue la democracia cristiana. Porque siempre yo nunca gané la Federación de Estudiantes en la universidad, porque mi generación perdió siempre con una democracia cristiana que era una democracia cristiana muy pujante, y muchos de ellos terminaron en la izquierda, a través del MAPU, de la izquierda cristiana. Yo diría que la mayoría de ese grupo. Entonces son distintos cursos de distintas generaciones. Yo no puedo hablar particularmente sobre la generación demócrata cristiana, no tengo el conocimiento. ¿Cuál es el periplo que ellos hicieron? Habría que preguntarle a gente como Eduardo Ninato, Alejandro Foxley, cuál fue su periplo intelectual y político para llegar a la posición que tienen hoy día. Sí, es como... Yo entiendo lo de la democracia cristiana, ahora la forma... Es que no son solamente demócratas cristianos que están en esa parada, pero claro, es un tema generacional bien fuerte. A ver, pero ¿quiénes hay que no sean demócratas cristianos? Yo me recuerdo aquí a la Vivian Blanlot, que era PPD, a Velasco, que no era ciudad, no tuvo un partido, Arboe, que fue PPD, estuvo en el gobierno. Maldonado, que es yo creo que tiene una falla de funcionamiento lógico, porque lo he escuchado
No, lo he escuchado decir que él está, y lo sigue insistiendo, que él está por el rechazo porque él apoya la Constitución de Lagos. Eso es lo que dice Maldonado. Yo rechazo porque apoyo la Constitución de Lagos. Bueno, lo que se olvida es que en el último plebiscito el 80% dijo que no quería más la Constitución, ninguna, ni la de que él Lagos, dice ni que es de de Lagos, Lagos, ni yo de digo que es de Pinochet, Pinochet. ni de nadie, claro. El gran error intelectual que se está repitiendo, que por supuesto fue desmentido por el mismo Ricardo Lagos. Bueno, tengo que cerrar la entrevista, pero tengo que mencionar que está llegando mucho amor y mucho apoyo desde las redes sociales. En YouTube, Rodolfo Carrasco Molina dice Arrate presidente. ¿Viste? Ya, Somos un poco más que dos, pasado ya. fuimos más que dos, como dice Benedetto, fuimos más que dos. Héctor Quiroz también en YouTube dice Don Jorge Arrate, qué gran persona, un abrazo. Sí, no leas ese. Sí, Sabín no. Saltémonos Sabín Carnera dice salud, Canadá, la salud, educación y los carreteras son de todos. Todos pagan impuestos para mantenerlos. Hablando de modelos distintos. Las carreteras, Las los carreteras. carreteros son de Maya todos, no M, sé. Miami dice, si estuviera Camiroaga, haría campaña para la prueba. Ruth Riquelme, que no es la casa de todos, ellos calefaccionados, nosotros en el patio cagados de frío. También es cierto que acá tenemos harto problema con la calefacción y con la silla. Aquí Con la yo silla, tengo- la yo silla digo es que lo tengo máximo. las Gloria piernas Galvez. heladas y una silla este con una asiento silla, que me maulla. condiciones impropias. Por eso necesitamos una nueva constitución para que podamos tener una mejor Sillas una de mejora calidad. en el estudio. Sillas de Silla y calidad. calefacción. Sí, sí, Gloria sí, Galvez sí, dice, sí. gracias don Jorge por la memoria. Maya M, grande Arrate, un verdadero socialista. Don Jorge, después de 73 hasta el día de hoy, todo ha sido a favor de la derecha, una pena. Y desde nuestro Switch, Catalina Albert dice, don Jorge, de lo más grande, con un corazoncito. Jorge, muchas gracias por Bueno, habernos muchas gracias a acompañado. ustedes por la invitación. Y nosotros Gracias. aprovechamos además de invitarlos también a que lean la carta que mandó Jorge Arrate que dice, ¿qué te pasó, Ricardo? Contestándole ¿Qué te al pasó? expresidente. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Jorge, Sí, muchas no le gracias. contestó, parece. No Que yo sabemos. que yo no sabemos, sepa. Lo sigue no sabemos. pensando, lo sigue pensando. Puede ser, puede ser. Oye, ¿cómo vamos a hacer el cambio de No, es invitado? que viene ahora por Zoom. Ah, viene por Zoom. viene Se por salvó de la silla Se que salvó la maulla. silla. Se salvó, La se silla salvó. maulladora. De hecho, estaba programado para venir presencial, vio las porpérimas condiciones que lamentablemente le hemos proporcionado a don Jorge Arrate y decidió quedarse en un hotel. Se salvó, Mucho más cómoda la silla de su casa. se salvó de la silla gato que tienen aquí. Bueno, chao. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, gracias.